Hola, ¿cómo están? Hace pocos minutos el presidente Trump terminó de hablar en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca. Anunció la guerra comercial contra el mundo entero. Anunció los aranceles que su gobierno va a imponer a los países, a los productos que Estados Unidos importa. Yo les había comentado por aquí en mi programa también que, según los expertos, y yo no soy uno de ellos, había tres escenarios, ¿no? Que Trump fijara un arancel único y universal de 15% para todo el mundo. Este era el escenario más suave, más blando, más amable, digamos, ¿no? Otro, un escenario intermedio que fijara un arancel también único, también universal de 20%. Y el tercero, que fijara aranceles según cada país, de manera discrecional. El tercero era el más duro, el más severo. Y este es el escenario que ha elegido el presidente Trump y que ha anunciado hoy en la Casa Blanca. Voy a tratar de explicarles, en términos breves y sencillos, cómo es la guerra comercial que ha emprendido hoy Trump contra el mundo, o cómo será esa guerra país por país. Desde luego, no todos los países del mundo, quiero decir, los principales socios comerciales de Estados Unidos, ¿no? Trump comienza diciendo: todos los países del mundo, salvo Canadá y México. Sorprendentemente, hoy Trump no habló de Canadá ni de México, lo que parecería una buena noticia para ambos países, ¿no? Pero el resto, todos los demás países van a pagar un arancel de 10%. Entonces, por ejemplo, eso se aplica a los países de América Latina, sin contar México, sacando a México. México y Canadá son los dos únicos países del mundo que no entran en esa categoría de arancel único, universal de 10%. Pero sí entran países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, en fin. Muchos países importantes de la América Latina, ¿no? Las exportaciones argentinas o chilenas van a tener que pagar, al entrar a Estados Unidos, 10%. Las peruanas y colombianas, lo mismo, 10%. En el contexto de los aranceles tan elevados que ha anunciado hoy Trump, unos aranceles más altos de lo que en promedio se esperaba, ese 10% que castiga a los exportadores peruanos, colombianos, chilenos, argentinos, panameños, costarricenses, es relativamente bajo, ¿no? O sea que si yo exportara salmón o uvas desde Chile a Estados Unidos, me sentiría un tanto aliviado porque podría haber sido peor, ¿no? Si exportara aguacates, paltas desde Perú, o rosas desde Colombia, o bananas desde Ecuador, solo 10% no es tanto. ¿Por qué digo que no es tanto? Porque sobre ese arancel de 10% para todos los países del mundo, con excepción de Canadá y México, Trump empieza a castigar a los principales socios comerciales. Por ejemplo, a la Unión Europea, con excepción del Reino Unido, Trump le impone 20%. A todos los productos que los 27 países de la Unión Europea exportan desde allá y que son consumidos, adquiridos aquí en Estados Unidos. 20% a la Unión Europea. Pero al Reino Unido le ha aplicado 10%. Bien. Aquí queda una primera pregunta, ¿no? Queda una primera pregunta que yo no he sabido discernir bien. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, el 10% se añade
al 10% que ya aplicó a todos los países del mundo, incluyendo al Reino Unido. Por lo tanto, el Reino Unido tendría que pagar 20% y la Unión Europea es 20% que se añade al 10% original, o sea, 30%. No lo tengo tan claro, pero por lo que he leído en el Wall Street Journal y en el New York Times, sí se añade. Reino Unido sería 10 más 10 y Unión Europea sería 10 más 20. Es altísimo. Si eso se confirma, significa que un vino italiano, un vino español, un champán francés va a costar 30% más aquí. Vamos a ver qué represalias tomará la Unión Europea mañana o los días posteriores. Lo del Reino Unido ha sorprendido porque es un país con el cual Estados Unidos no tiene déficit comercial. Quiere decir que Estados Unidos le vende al Reino Unido más de lo que el Reino Unido le vende a Estados Unidos. Por eso se creía que Trump podía ser una excepción y no imponer aranceles al Reino Unido. No fue así, le clavó 10%. O sea, ha incluido al Reino Unido en la lista de los países que Trump llamó los malos actores, países a los que Trump quería castigar con especial severidad. Y después vienen los demás. Ya dije, Unión Europea, 20%, ¿no es cierto? A ver, vamos en orden de menos a más. A Japón le ha clavado no 20, sino 24%. Es altísimo. Sobre todo si es 24 más 10, 34, ¿no? Sí. A Corea del Sur, 25%. Altísimo, ¿no? Altísimo. No me queda claro si ese 25% a Corea del Sur se suma a los autos importados que ya tenían 25%, a los de Hyundai y a los de Kia. Porque si es 25% a los autos importados de Corea del Sur, más 25% sería 50%. No me queda tan claro. Espero que no. Espero que sea 25% a todos los productos que Estados Unidos importa de Sur Corea, incluyendo, claro, a los coches, a los autos, a los carros, ¿no? Luego la India, 26%. Es un arancel bien alto, ¿no? Luego Suiza. A Suiza no le ha bastado a Trump con imponerle el 20% que le ha clavado a toda la Unión Europea. No, a Suiza la castiga particularmente con 31%. Insólito, ¿no? 31% a Suiza. Vietnam, 46%. Brasil, 10%. Entonces quiere decir que de la América del Sur, el país que ha castigado más Trump es Brasil. ¿Por qué? Porque los brasileños ya tenían que pagar el 10% universal, lo mismo que los argentinos, los uruguayos, los chilenos, los peruanos, los colombianos, ya tenían el 10% encima, pero Trump les añade un 10% a los brasileños, con lo cual Brasil tendría que pagar 20% por todos los productos que exporta a Estados Unidos, ¿no? Bien, y ahora llegamos a la China, ¿no? El, digamos, número o porcentaje más brutal, más hostil, es el que Trump le ha impuesto a China. No sorprende, no sorprende. ¿Por qué? Porque a China le ha impuesto 34%. 34%. Pero ese 34% que le impone a la China, y esto sí lo he confirmado, se va a sumar al 20% que ya le había impuesto Trump a casi todos los productos que Estados Unidos importa de China, con lo cual es 34 más 20, 54, ¿no? O sea que por lo menos cualquier producto que Estados Unidos importa de China, principalmente textiles, ropa, zapatillas, juguetes, teléfonos celulares, todos esos productos que Estados Unidos importa de China, ahora van a costar por lo menos 54% más. O sea, el arancel que ya estaba en vigencia, el de 20, más el de 34 adicional que hoy Trump les ha clavado a los chinos, ¿no? Lo que nos lleva al misterio de Canadá y de México. ¿Por qué Trump no mencionó a Canadá y a México? Si se tomó el tiempo de mencionar a Brasil 10% y Suiza 31% y Reino Unido 10%, no mencionó ni a Canadá ni a México. Ha dejado las cosas como estaban. ¿Cómo estaban las cosas? Que a partir de mañana jueves,
todos los autos importados desde Canadá y México que entran a Estados Unidos van a pagar 25% de aranceles, pero solo los autos. Y el acero y el aluminio que vienen de Canadá y de México y de otros países del mundo, algunos bastante remotos, que ya tenían ese 25%, se van a seguir aplicando esas tarifas arancelarias, esas barreras proteccionistas contra los aranceles y los aluminios. Diera entonces la impresión, pero esto sujeto a confirmación mañana, que a partir de mañana jueves, Canadá y México no van a ser tan castigados por Trump. No van a ser tan castigados. Va a castigar a la industria automotriz, ¿no es cierto? A 25% a los autos importados de México y de Canadá, a los componentes, a los autopartes, y al acero y al aluminio, que tienen un impacto tremendo en la industria de la construcción, ¿no? Así están las cosas. Entonces, los más castigados han sido los chinos, los japoneses, los surcoreanos, la Unión Europea, sorprendentemente, con 20%, que yo creo que se va a sumar al 10% universal, que es 30%, altísimo. Los menos castigados han sido, parecería, Canadá y México, parecería, ¿no? Pero esa foto no la veo con absoluta nitidez todavía. Vamos a ver si de repente mañana Trump anuncia otros aranceles, digamos, guerreros, belicosos contra los mexicanos y los canadienses. La presidenta mexicana había hecho todo un esfuerzo, yo diría, riguroso, metódico, disciplinado, para domar a la fiera salvaje, ¿no? Para domar a la bestia que había salido de la jaula que es Trump. Lo domó, da la impresión de que lo domó, por lo menos hoy, Trump no se metió ni con México ni con Canadá. Da la impresión, ¿no? Y países que han sido relativamente castigados de un modo inferior a los europeos, a los chinos, japoneses, surcoreanos, son los países de América Latina a los que solo les ha clavado Trump 10%. Hubiera sido mejor que no les clavara ningún arancel, pero 10%, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador y otros, es bastante menos que el 20% de la Unión Europea, sobre todo si el 20% de la Unión Europea se suma al 10% que le clava a todo el mundo, ¿no? Es 10 contra 30%. O sea que Trump ha elegido irse a la guerra contra algunos países en particular. Lo de China era previsible, Japón y Corea del Sur más o menos también. La Unión Europea es lo que más me sorprende, porque también se mete duro con Suiza y no exime de la pelea, los arrastra al cuadrilátero al Reino Unido, ¿no? Así las cosas, y aquí voy terminando. Los economistas y los expertos consideran que esta guerra comercial va a ser mala, que va a disparar la inflación aquí en Estados Unidos, que Trump se equivoca cuando cree que sus aranceles van a recaudar mucho dinero, porque está asumiendo que las importaciones de esos productos, ahora tremendamente encarecidos, no van a declinar, pero lo más probable es que sí declinen, ¿verdad? Porque la gente va a dejar de comprar esos productos acá, puesto que están mucho más caros. Y al estar más caros, la gente es refractaria a comprarlos. Y si la gente no los compra, entonces se importa menos. Y si se importa menos, entonces se paga menos aranceles, ¿verdad? Esta es la cuadratura del círculo que Trump no está entendiendo. Para que él recaude sus billones de dólares de aranceles, significaría que los productos se sigan vendiendo un montón aquí, pero el cálculo es que no se van a seguir vendiendo tanto aquí. Y luego el paso siguiente es que no solo la inflación va a subir, sino muy probablemente esto va a traer una recesión en el corto o mediano plazo a Estados Unidos. Ya les dije que Goldman Sachs estima que hay un 40% de probabilidad de recesión. Vamos a ver qué estima mañana. Mañana va a decir 50 o 60%, ¿no? JP Morgan la estima 35%. La recesión es básicamente cuando la economía deja de crecer en 3/4 consecutivos, ¿no? Cuando la economía deja de crecer en 3 periodos de medición consecutivos, entonces eso es una recesión.
La bolsa, yo no tengo ninguna duda, hoy se sostuvo más o menos arriba de 5.600 el S&P 500, pero yo creo que mañana la bolsa va a bajar y seguramente el viernes también, porque en resumen, lo que han dicho hoy los que saben, los economistas, los expertos, es que los aranceles que anunció Trump han sido más elevados de lo que se esperaba. O sea, la guerra que ha decretado Trump, la guerra comercial que ha decretado Trump al mundo, comienza de una manera más hostil de lo que se esperaba, ¿no? Y, por ejemplo, economistas del Cato Institute han dicho que este nivel arancelario, este muro enorme, altísimo y disuasorio que ha construido Trump con tarifas proteccionistas, con aranceles, es un muro que no existía en Estados Unidos desde 1930, antes de la Gran Depresión. O sea, estos aranceles solo han existido en Estados Unidos así de altos, ¿no? En 1930. ¿Qué les parece? Y trajeron unas consecuencias muy perniciosas a la economía. Entonces, como es de suponer que estos aranceles contra los chinos, los japoneses, los surcoreanos, los tailandeses, los vietnamitas, contra los europeos, contra los británicos, y van a traer solo cosas malas acá y seguramente allá también. No es una recesión que solo va a afectar a Estados Unidos, ¿no? Probablemente es una recesión que va a afectar también a muchos de los países a los que Trump les ha declarado la guerra comercial. Al menos es un alivio, digo yo, ¿no? Si uno es canadiense o es mexicano, pues si Trump hoy les clavaba a los canadienses y a los mexicanos lo mismo que a los europeos, o sea, 20% plano a todos los productos importados de México y de Canadá, eso era severo, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque probablemente sabe que las consecuencias serían catastróficas para las economías de México y de Canadá. Pero vamos a ver qué anuncia mañana. Trump es capaz mañana de anunciar también unas medidas feroces, despiadadas contra Canadá y México. Estos son los números, estas son las novedades. Comenzó la guerra comercial, seguiremos reportando mañana.